Muy buenas tardes. El Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida al conversatorio sobre las prácticas restaurativas en la comunidad educativa y familia. Gracias por estar conectados. Saludamos a quien nos acompañan esta tarde. Sebastián Salazar Nichols, Director Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir. Directores nacionales y zonales del Ministerio de Educación. Jan Smith, consultor y formador de prácticas restaurativas en Latinoamérica y España. Miembros de los departamentos de Consejería Estudiantil. El Ministerio de Educación, en coordinación con la BBB, han desarrollado herramientas que favorecen el apoyo psicosocial a la comunidad educativa desde las prácticas restaurativas. A continuación, escucharemos a Sebastián Salazar, Director Nacional para la Democracia y el Buen Vivir, quien nos dirigirá las palabras de bienvenida a este segundo conversatorio. Muy buenos días, es un gusto para mí acompañarles en esta mañana. Soy Sebastián Salazar, el Director Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir, y estoy honradísimo de acompañar en esta jornada sobre el tema de prácticas restaurativas. Hoy vamos a tener un ejercicio sobre la aplicación de las prácticas restaurativas en la comunidad educativa y sus familias. Y para nosotros como dirección este es uno de los temas emblemáticos que hemos querido desarrollar con ustedes en el territorio. Hoy les estamos presentando uno más de 12 videos que queremos que sirvan como herramientas para el trabajo de DECES, de docentes, pero también de estudiantes y sus familias en el contexto de la emergencia, pero mucho más allá. Para nosotros ha sido importantísimo incorporar este enfoque de prácticas restaurativas. Lo que hace es un enfoque que cambia la mentalidad y el posicionamiento, tanto individual como colectivo, en el desarrollo de las circunstancias adversas que tenemos en el sistema educativo, cuando tenemos situaciones de conflicto. Las prácticas restaurativas buscan dar una respuesta actual a necesidades relacionadas con la convivencia, y esto es muy importante para la Dirección Nacional de Educación para la Democracia, para la Subsecretaría y para el Ministerio de Educación, porque se convierte en una oportunidad de desarrollar estos procesos de convivencia a lo largo de nuestras comunidades de aprendizaje, es decir, donde están estudiantes, padres y madres de familia, docentes y autoridades, además trabajando con nuestros DECES. Estas prácticas restaurativas ofrecen una concreción teórica y práctica, es decir, tienen una aplicación muy cotidiana, muy concreta en los problemas que tenemos en el territorio y cómo subsanarlos. Lo que me gusta mucho de este tema es que subsana y supera heridas que a veces se abren en el sistema educativo por los conflictos propios entre seres humanos, pero también cuando hay algunos procesos un poco más complejos. Hoy quiero agradecer además a los otros actores que nos están apoyando en este proceso, a nuestro consultor externo, a Jan Smith, quien ha sido clave para desarrollar estos videos, a la BBOB, que es nuestro aliado fundamental en este proceso, quien en coordinación con el equipo liderado por Jennifer Barrera y en el territorio con nuestros profesionales, contrapartes territoriales, han sido claves para desarrollar este proceso. Pero además a todos ustedes que están siempre en este trabajo, ¿no? En el momento de hoy, a Jenny López, de ese de apoyo distrital de Santo Domingo 1, a Tatiana Chulde, de ese institucional del distrito de Loya Alfaro, y como ya había mencionado, a Jan, que en cada una de estas actividades nos hemos encontrado con el gusto siempre de escucharle y de apoyar el trabajo que están realizando. Con eso, que sea una jornada de trabajo donde podamos superar estas dudas, donde contemos estas buenas experiencias y donde sigamos fortaleciendo este trabajo en territorio. Muchas gracias, estimado director. Este esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Educación y la BBB ha permitido igualmente desarrollar en este proceso varios insumos que seguro apoyarán a la comunidad educativa, enmarcados en lo siguiente: la construcción de 12 videos animados, los cuales están presentando semanalmente por este medio y estarán accesibles en los diferentes medios digitales del Ministerio de Educación y la BBB. Igualmente, la elaboración de 4 cartillas que apoyan y refuerzan los contenidos de esta serie de videos. Producción del manual de prácticas restaurativas como un instrumento de soporte teórico práctico que permitirá ampliar los conceptos expuestos en estos conversatorios. 8 conversatorios para la participación de los actores de la comunidad educativa. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades y solicitamos a los participantes de este conversatorio permanecer conectados para iniciar la segunda parte de este encuentro.
Les recordamos a las asistentes que al finalizar las exposiciones de nuestros ponentes responderán sus inquietudes, las mismas que deberán ser redactadas en el chat de esta videoconferencia. Por favor, al escribir su pregunta, colocar el nombre del panelista al que va dirigida la interrogante. Por temas de tiempo responderemos algunas inquietudes y las que no logremos dar lectura en este encuentro serán tomadas en cuenta en nuestro equipo para ser contestadas posteriormente. Saludamos y presentamos a nuestros conferencistas invitados. Jan Smith, consultor y formador de prácticas restaurativas en Latinoamérica y España. Jenny López, DC de Apoyo Distrital de Santo Domingo, y Tatiana Chulde, DC Institucional del Distrito Eloy Alfaro, Pichincha. Bienvenido y bienvenidas. Les invitamos a los y a las presentes a observar el video 2 y 3 de esta serie denominada Prácticas Restaurativas en la Comunidad Educativa y Familias. Restaura la vida en familia. Hoy presentamos Prácticas Restaurativas en la Comunidad Educativa y Familia. Primera parte. El confinamiento obligatorio continúa en el país y en el mundo. La familia Zambrano González sigue asumiendo los retos de la convivencia. Hay días y días. ¡Oh! ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué se rompió? Ay, no puede ser. Cada quien tiene diferentes desafíos. Aprovecho para presentarme. Soy Clara y soy psicóloga. Trabajo para el Ministerio de Educación en el Departamento de Consejería Estudiantil de esta institución educativa. Justamente estoy en una reunión de trabajo con el equipo. Les invito a participar. Voy a compartirles la pantalla para hablarles sobre las prácticas restaurativas, que son importantes y muy útiles en distintos ámbitos, no solo en el educativo y familiar. Las prácticas restaurativas permiten construir, mantener y reforzar relaciones saludables y seguras. Promover comportamientos respetuosos y responsables. Discúlpeme, papi, no fue mi intención. Prometo tener más cuidado. Reducir las actitudes violentas. Sí, hijo. Puedes lastimarte o lastimar a alguien más. Hay que tener precaución. Fomentar empatía. Miren, traje algo para ayudar. Muy bien, Nati. Yo te enseño cómo hacerlo sin lastimarte. Prevenir y resolver las tensiones y conflictos. Relaciones saludables y seguras. Comportamientos respetuosos y responsables. Serenidad y asertividad. Empatía. Prevención y resolución de tensiones y conflictos. Ser restaurativo es preocuparse de que las otras personas se sientan escuchadas, valoradas y reconocidas, creando o reforzando relaciones seguras y duraderas, fijando límites y brindando apoyo. Pero de eso hablaremos en nuestro próximo encuentro. ¡Hasta pronto! Restaura la vida en familia. Hoy presentamos Prácticas Restaurativas en la Comunidad Educativa y Familia. Segunda parte. Estoy emocionada porque hoy tengo otra videoconferencia con la psicóloga Clara sobre las prácticas restaurativas. No puedo atrasarme. Gracias por conectarse, queridas y queridos docentes. Hoy vamos a continuar profundizando en el tema de las prácticas restaurativas. Les comparto la presentación y continuamos. Crear un sentido de comunidad es construir relaciones interpersonales sanas y seguras. Esto contribuye a prevenir, detectar y atender tensiones y conflictos en el aula, en la institución educativa o incluso en la familia. ¿Quiere decirnos algo, estimada docente María Paz? Estoy pensando que el confinamiento ha activado o reactivado muchas tensiones en las familias. Así es, María Paz. Y para prevenir que los conflictos empeoren, debemos gestionarlos de manera restaurativa, reconociendo quiénes han sido afectados por la conducta y de qué manera. Asumir
reuniendo las responsabilidades, reparando los daños y restaurando en lo posible las relaciones para lograr la reintegración en la familia y la comunidad. Hoy quería hacerles notar qué importante es que nos transformemos en docentes restaurativos, dándolos unos tips. Hay que entender y valorar que las relaciones interpersonales son importantes. Esto nos permitirá facilitar la expresión de las emociones, desarrollar un estilo de autoridad con límites, respeto, apoyo y diálogo. Ustedes como docentes pueden crear aulas restaurativas, apoyándose en estrategias proactivas, preventivas y reactivas, con herramientas informales y sencillas como la escucha activa y empática, la comunicación no violenta y el diálogo restaurativo. Y otras más formales como los círculos restaurativos que también pueden ser aplicados en familia. Pero eso lo vamos a desarrollar paso a paso en las próximas reuniones. ¡Hasta pronto! Muy bien. Ahora es momento de escuchar a nuestros panelistas que realizarán una ponencia compartida. Jan Smith, Tatiana Chulde y Jenny López. Ustedes tienen la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos los y las oyentes. Un placer de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, tanto Jenny, Tatiana como yo vamos a hacer una pequeña presentación en relación a los dos vídeos que acabamos de ver juntos, ¿no? Primero me gustaría precisar un poco ese concepto restaurativo, ¿no? Que viene de mucho tiempo atrás, pero es importante porque a veces hablamos de justicia o práctica restaurativa, pero también se ha escuchado de reparadora, reintegradora, transformadora, más o menos son sinónimos, ¿no? Pero cuando hablamos de restaurar, si tomamos, por ejemplo, una silla que se quebró, ¿no? Una silla que nos gustó, antigua, etcétera, se quebra y la restauramos, la llevamos en algún lugar para restaurarla porque no la queremos perder. Y en general, cuando hablamos de restauración, es tratar de devolverla al estado que tenía al inicio, ¿no? Pero muchas veces incluso la volvemos a pintar, había un pequeño golpe por ahí, la arreglamos y finalmente incluso vamos más allá del estado que estaba ahí. Es decir, que lo restaurativo va también a veces a transformar y mejorar incluso la situación. Es lo mismo con nuestras relaciones humanas cuando hay un problema, un conflicto, tensiones. Es importante tratar de reconstruir, reparar y hasta transformar esas relaciones para que terminan siendo relaciones sanas, ¿no? Lo restaurativo, si bien es un nuevo concepto, cuando digo nuevo, del siglo pasado, de los 70, es decir, no hace tanto tiempo, ni 50 años, pero existía de mucho más antes. No lo llamábamos restaurativo, pero era restaurativo. A ver, nuestras poblaciones indígenas que estamos en Latinoamérica, que sea Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, la población indígena tenía ya ese concepto restaurativo. Y para darle un ejemplo, cuando en una comunidad indígena había un conflicto sobre la tierra, un conflicto entre grupos de personas, esa población se reunía en círculo, además, ¿no? En el centro de la comunidad o cerca de un árbol importante para esa comunidad y conversaba sobre lo que estaba pasando, conversaba sobre cómo lo que ha pasado nos afecta, de qué manera nos afecta, a quiénes afecta, y luego, conversando juntos, ver cómo lo podíamos solucionar. Lo que querían era restaurar los lazos de la comunidad, porque finalmente, si bien había un problema, un conflicto entre un grupo de personas, ese conflicto afectaba todo el grupo, toda la comunidad, ¿no? La comunidad se sentía como una
vergüenza colectiva de decir cómo es posible que está pasando tal cosa en nuestra comunidad. Y entonces la palabra tenía mucha importancia, el diálogo, ¿no? Y para poder justamente restaurar y regresar a una relación mucho más sana, ¿no? Aquí paso la diapositiva. Entonces, de eso entendemos por lo restaurativo. Sin embargo, a partir de los 70, es ahí que entró realmente el concepto restaurativo en la justicia, digamos, moderna, ¿no? Y muchas veces lo comparábamos con la justicia más tradicional, que es una justicia más castigadora, punitiva, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente, ¿eh? Tú la haces y la pagas, ¿no? Lo restaurativo es bien distinto. Y por eso brevemente me gustaría también explicarle algunas de esas diferencias. Primero, cuando hablamos de justicia restaurativa, hay tres actores muy importantes. Cuando hay un conflicto, pensamos muchas veces al ofensor o victimario, se llama también, a la persona que ha sido afectada, la víctima, pero también en lo restaurativo tomamos en cuenta la comunidad. La comunidad, ¿quién es? Puede ser los padres tanto de la víctima como del ofensor, puede ser los amigos tanto de la víctima como del ofensor, puede ser persona externa. Si tomamos, por ejemplo, en el ámbito educativo, puede ser otros profesores, el director, otros padres de familia. Eso representa la comunidad. Y todas esas personas pueden tener finalmente voz y que su voz sea escuchada, ¿no? Para también la resolución del conflicto. Comparando lo retributivo, es decir, lo castigador, con lo restaurativo, las principales diferencias es que en lo retributivo, cuando hay un comportamiento indebido, violento en una escuela, es una visión que dice: este comportamiento va en contra de las normas que tenemos en esa escuela. Va en contra de las normas, no respetan las normas. Es una visión finalmente bastante abstracta, mientras en lo restaurativo, el mismo tipo de comportamiento no lo referimos tanto a las normas, sino que lo vemos más de una forma una visión más humana, diciendo: ese comportamiento ha creado una ruptura de las relaciones entre las personas. Es una visión más humana. Lo punitivo enfoca principalmente sobre el que cometió la ofensa, ¿no? Es decir, nos enfocamos sobre eso y nos olvidamos muchas veces del que fue afectado, ¿no? Mientras lo restaurativo, todos los actores son importantes y principalmente la víctima, porque la víctima tiene necesidades y esas necesidades deben ser satisfechas. Pero muchas veces, como lo punitivo se enfoca en el ofensor, nos olvidamos de la víctima, ¿no? La víctima tiene necesidades, decía, y como necesidades, por lo menos necesidad de ser escuchada, de ser reparada, etc. Tatiana irá más en detalle sobre esto, pero es una de las diferencias. Otra diferencia es que lo punitivo lo que busca es quién es el culpable. Mientras lo restaurativo no hablamos de culpabilidad, sino de responsabilidad. Y hay una gran diferencia. El culpable es, bueno, yo lo hice y que merezco. El responsable es alguien que toma conciencia que su comportamiento ha afectado de una manera u otra a otras personas. Y es solamente cuando toma conciencia de eso, que ha afectado a otros, que puede tener la capacidad de asumir su responsabilidad y hacer algo para arreglar la situación. Por eso que cuando hablamos de culpabilidad, tú eres el culpable, te merece un castigo. Culpabilidad, castigo. Mientras que lo restaurativo es asumir su responsabilidad y si la asumo, tengo que reparar el daño que he ocasionado. Hay muchas formas de reparar. Puede ser de una reparación material, devolver lo que, por ejemplo, he sustraído a otro, o una destrucción que he cometido y tengo que reparar o pagarlo o hacerlo yo. Una reparación simbólica. Una reparación simbólica es mostrar o dar un sincero perdón, reconocer que me equivoqué y pido un sincero perdón, ¿no?
hay varias formas, o económica, ¿no? Entonces, es distinto entre reparación y castigo, ¿no? Lo punitivo también es algo muy pasivo, porque finalmente, pasivo sobre todo para el ofensor, para todos los actores, pero el ofensor va a venir en la oficina del director porque ha cometido algo, el director le va a decir, bueno, tu castigo o tu sanción será tal cosa. Y, bueno, y recibe eso. Lo restaurativo es mucho más complicado, sobre todo para el ofensor, que tiene que afrontar realmente su propia situación y le damos voz y le hacemos preguntas y tiene que realmente responder. Y cuando hay un acuerdo o una voluntad tanto del ofensor como de la víctima de sentarse y escucharse uno al otro, es una participación activa de cada uno, ¿no? Lo punitivo, finalmente, quien toma la decisión son actores externos al conflicto. Es quizás el responsable de convivencia o el director o un docente, mientras que lo restaurativo, tanto o director o docente, toma un papel más bien de facilitador del proceso. Y lo que hacemos es empoderar a los actores del conflicto para que se sienten, conversan, empatizan y buscan entre ellos soluciones al conflicto, ¿no? Lo que quiero terminar diciendo también que muchas veces hay mito que piensa que lo restaurativo es permisivo, que el restaurativo es blando. Es todo lo contrario, no es nada permisivo. Yo que he facilitado muchísimo proceso restaurativo de encuentros entre víctima-victimario en el ámbito escolar, no se imagina lo difícil que es también por un ofensor de sentarse y de escuchar también a la víctima y de hablar, de dar voz, ¿no? Pero es la única forma que esto le puede dar realmente, ayudar a tomar conciencia que sus actos afectan a otros. Mientras que el castigo, bueno, no hay reflexión y muchas veces vuelve a hacerlo, ¿no? Bueno, sin embargo, Tatiana, que va a entrar ahora, lo va a presentar quizás más en detalle lo que es la justicia restaurativa, cuál es su enfoque, cómo lo abordamos, etcétera. Y Jenny luego hablará más bien de las prácticas restaurativas, ¿no? Bueno, le agradezco mucho y querida Tatiana, miembro de DC, te paso la palabra. Gracias, mi estimado Jan. Muy buenas tardes, querida audiencia que el día de hoy nos acompaña. Para mí es un enorme placer poder compartir junto a ustedes en esta nueva jornada de trabajo. Mi nombre es Tatiana Chulde, soy coordinadora de ese institucional del distrito Eloy Alfaro Pichincha. Para continuar con la introducción que Jan les acaba de presentar, como ustedes ya escucharon, las prácticas restaurativas buscan resolver conflictos de forma pacífica. Les invito realmente a conocer los aspectos básicos de un conflicto. Analicemos la siguiente frase: no hay una vida social sin conflictos. ¿A qué atribuye lo que acabo de mencionar? Nosotros, debido a la diversidad, a la cultura, a las diferentes formas de ver el mundo, a los intereses, necesidades que tenemos en la sociedad, puede ser el fruto, puede ser el origen a diferentes conflictos. Habitualmente nosotros los conflictos los sentimos, los escuchamos como algo negativo, siempre ya lo relacionamos con algo diferente y algo empático a la violencia. Pero a diferencia de la violencia, el conflicto solo es un desacuerdo, solo algo que surge en un grupo de personas, que no debemos tomarlo como una amenaza, sino como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal. Siempre nosotros decidimos solucionar de una forma pacífica un conflicto y esto nos provoca una transformación social. La diferencia de violencia es que la violencia nos genera algún otro tipo de daño. Muchas de las veces afecta a la dignidad y a la autoestima de las personas. Y en otros casos también se ha visto que toma la vida de las personas. Pero como acabo de mencionar, Jan, la justicia restaurativa busca satisfacer los tres entes principales que están incluidos en un conflicto, que es el agresor, la víctima y la comunidad.
Nos invita a responsabilizarnos de las acciones, de los daños causados y de cómo repararlos y cómo reintegrar al infractor a la sociedad. Nosotros vemos que en casos las víctimas necesitan ser escuchadas, necesitan expresar sus sentimientos, sus emociones, necesitan que las otras personas reconozcan que lo que ellos escucharon, que lo que ellos les afectó fue injusto y que no lo merecían. Y aparte de eso, necesitan también que el ofensor repare la ofensa y que ellos necesitan estar tranquilos para poder continuar con sus vidas. En cambio, en la parte del ofensor o del agresor, también necesita ser escuchado. También necesitamos escuchar el otro lado de la historia, donde nos muestra las emociones, sus sentimientos, entonces donde puede también mostrar un remordimiento, pedir perdón, incluso, como Jan mencionaba, ya devolver lo que ha robado, si es que fuera el caso de eso, o retribuir de una manera económica al daño que se causó a la víctima. En esta acción, la justicia restaurativa se encarga de un encuentro con un mediador, en donde nosotros podemos escuchar tanto a la víctima como al agresor de una forma equilibrada y equitativa, en donde los dos expresan ese sentimiento. Entonces, de la manera que el ofensor puede relacionar que no solo ofendió a la víctima, sino también a la familia misma del agresor. Entonces ahí va reconociendo cuál es la responsabilidad y él mismo dará la apertura de cómo poder solucionar el daño que se ha hecho. Como mencionaba Jan en su introducción, la justicia punitiva es muy diferente a la justicia restaurativa. Nosotros podemos identificar en un claro ejemplo, en una violencia entre pares, en donde un estudiante agrede físicamente a otro estudiante solo por el simple hecho de que es nuevo o de que le cayó mal. Entonces, la justicia punitiva se encarga de emitir un juicio, un castigo en donde no se toma en cuenta la palabra del ofensor, más bien ni la necesidad de la víctima, solo se enfocan en qué daño se hizo, qué violentó, qué ley violó y cuál sería la sanción, el castigo que se merece esta persona. Entonces, ahí, como decía, es ojo por ojo, diente por diente. El agresor recibe su castigo y a pesar de que cumpla la sanción o que ya haya retribuido la parte de la sanción, él siempre seguirá catalogado como una mala persona dentro de la sociedad, porque generalmente la sociedad se enfoca en el accionar, en lo negativo que hizo esa persona y más no ve la calidad humana ni lo ve a la persona, sino más bien a la acción. Dentro de la justicia restaurativa, la principal filosofía es de cubrir necesidades, ¿no? Es de resolver conflictos de forma pacífica y y el eje principal es la responsabilidad del ofensor con la reparación del daño. Nosotros podemos observar que dentro del caso de violencia entre pares, todos se pueden expresar. Es un encuentro en donde están los parientes del agresor, los parientes de la víctima, en donde podemos conversar y dialogar y llegar a simples acuerdos para que se pueda reparar el daño realizado. La justicia retributiva está relacionada, y es lo mismo que la justicia punitiva. Como ya acabábamos de mencionar, es prácticamente lo que la ley, la violencia que se generó. En el caso del sistema educativo, se preocupan más por las leyes que han sido violadas. Podemos ver si es que cometieron faltas leves, faltas graves, faltas muy graves. ¿Quién lo hizo? Siempre enfocando a averiguar, a indagar que quién es la persona que lo cometió y qué es lo que se merece. En el caso, podemos ameritar de que hay suspensión, separación definitivamente de la institución, acorde a la ley que nosotros manejamos. En cambio, en la justicia restaurativa, nos vamos viendo quién ha sido afectado, vamos viendo cuáles son las necesidades que tienen las personas, la víctima, el agresor y también la comunidad que les rodea, porque no solo se ve afectada a la víctima, sino también la comunidad, la familia, en el caso de un sistema educativo, el resto de los demás estudiantes, de cómo se vieron afectados, de cómo podemos trabajar de una forma circular para responsabilizarnos de la acción y poder atender a estas necesidades.
Dentro de la justicia restaurativa, nosotros podemos tener diferentes conceptos, diferentes valores. Muchos de estos valores están en el encuentro. El encuentro va focalizado principalmente mediante un mediador, como les mencioné, la víctima y el agresor, en donde ellos buscan expresar sus sentimientos y emociones y a su vez buscar la reparación del daño ocasionado. Participan de una forma inclusiva los entes participativos del conflicto y se basa prácticamente en la reintegración de la persona hacia la sociedad como un ente más humano, más colaborador, más participativo. No se olviden que la justicia restaurativa es asumir la responsabilidad, reparar el daño y reintegrar a la sociedad. Cómo se puede utilizar esto en la vida personal, también en las relaciones familiares, en las laborales. Podemos darnos cuenta que a la final de cuentas no hay cómo evadir los conflictos porque son oportunidades de aprendizaje, es más bien enseñar a ser más humanos, más inclusivos y poder mejorar totalmente los conflictos y resolver los mismos. Puedo dar paso a mi compañera Jenny López para quien les va a hablar sobre prácticas restaurativas. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Soy Jenny López, represento a la Dirección Distrital 23D01 de Santo Domingo de la Zona 4. El día de hoy voy a compartir con ustedes un tema muy interesante sobre las prácticas restaurativas. ¿Pero qué son las prácticas restaurativas? Las prácticas restaurativas es una ciencia social que estudia cómo generar el capital social, cómo se puede construir las relaciones interpersonales, cómo se pueden construir las conexiones sobre todo. La confianza, la seguridad activa, el entendimiento mutuo y sobre todo las prácticas restaurativas restaura relaciones sanas, fuertes y seguras. El Ministerio de Educación ha incorporado el enfoque restaurativo en los diferentes planes, programas y proyectos que viene impulsando, con la finalidad de atender a las diferentes necesidades que se presentan en la comunidad educativa y de esta manera promover espacios seguros y el desarrollo, sobre todo el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Las prácticas restaurativas tienen sus raíces en la justicia restaurativa, como lo habían mencionado antes, debido a que da respuesta a las situaciones de conflictos y violencias que se presentan. Pero más allá, las prácticas restaurativas tienen un triple enfoque. El enfoque proactivo, que en sí lo que busca es fortalecer las relaciones en comunidad, fortalecer que las relaciones sean fortuitas, sean participativas y que se genere esa conexión que debe haber entre equipos. También en el enfoque, tenemos el otro enfoque que es el enfoque preventivo, que es anticiparnos a una situación. En muchas de las ocasiones hemos dicho, ¿por qué actuar después de que ha ocasionado, después de que se presenta una situación y no actuar antes? Entonces el enfoque preventivo nos da la oportunidad para poder trabajar y abordar situaciones o crear comunidad para prevenir situaciones de conflictos y violencias que se pueden presentar. Y también tenemos el enfoque reactivo. El enfoque reactivo, como yo lo había mencionado antes, hace referencia a la justicia restaurativa que da respuesta a una situación que ya ha ocurrido. De acuerdo al informe general de las Naciones Unidas en el 2016, nos da a conocer que las prácticas restaurativas ofrecen medios prometedores para promover escuelas seguras, inclusivas, tolerantes y para prevenir y combatir el acoso escolar. Es importante mencionar el gran avance y la mirada esperanzadora que nos da este informe, al igual que el informe que se hizo aquí en Ecuador, justamente en el año 2018, donde mencionan que las prácticas restaurativas es una metodología alternativa de resolución de conflictos y de generar o crear capital social. Como lo podemos observar en la imagen aquí presente todos, las prácticas restaurativas promueven esos espacios inclusivos, los espacios donde puedan participar y donde puedan expresar sus sentimientos, sus emociones, de una forma clara, libre, de una forma asertiva,
donde su opinión es valorada, es respetada y sobre todo es escuchada. Escuchada sin juzgar, porque en muchas de las ocasiones nosotros podemos expresar, pero hay muchas personas que no nos escuchan, que no nos atienden y sobre todo que no se ponen en nuestro lugar. Entonces, las prácticas restaurativas es esa mirada esperanzadora, es esa oportunidad de poder expresar libremente lo que yo pienso. Todos pueden participar, hay inclusión. Si podemos retirar las mesas, podemos darnos cuenta que cada uno tiene un turno también para poder expresar lo que siente y las otras personas van a escuchar. Continuamos, por favor. Y aquí nosotros tenemos que tener muy claro que el enfoque restaurativo implica un cambio de mentalidad, implica un posicionamiento individual y colectivo. Como podemos ver aquí en el gráfico, hay una mente con un candado, así tal cual. Cuando nosotros muchas veces reproducimos ciertos paradigmas tradicionales que nosotros los venimos haciendo y que nos han reproducido y también nos han dado a conocer a nosotros. Las prácticas restaurativas consisten en romper esos paradigmas y abrirnos a una mentalidad, abrirnos en una mentalidad positiva, donde podamos escuchar también y donde podamos atender esa escucha. Por ejemplo, en las instituciones educativas, si hablamos de un docente, cuando un docente llega muchas veces el primer día de clases, resulta que muchas veces uno dice, voy a establecer las normas de convivencia que se van a quedar y vamos a cumplirlas todos aquí en el salón de clase. Pero eso es visto desde esa mirada adultocéntrica, donde la persona adulta, donde la persona que está ahí tiene el poder y dice cuáles son las normas, dicen cuáles van a ser las normas y van a ser respetadas. Pero ¿qué tal si nos damos otra mirada? Nos damos la oportunidad también de permitirles que los niños, niñas y adolescentes sean los que participen, sean las personas que crean los acuerdos de convivencia y más bien que sea el docente el que guía ese proceso, el que acompaña, el que orienta y el que fomenta ese diálogo respetuoso, esa comunicación asertiva entre todos. Dentro de una de las hipótesis de las prácticas restaurativas menciona que la persona, vista desde la persona que está en posición de autoridad, esto hago referencia, posición de autoridad puede ser el papá en casa, ¿sí? Papá o mamá en casa, podemos decir un docente, un rector, el DC. La persona que está en posición de autoridad, cuando trabaja con las personas, ellas se sienten parte de, se sienten que tienen esa responsabilidad, hay una responsabilidad compartida. Le damos la oportunidad de que esa persona también pueda participar y que ellos puedan compartir cómo se sienten. Cuando una persona es escuchada, se siente feliz porque ha podido expresar lo que está pensando, sin necesidad y sin que alguien le diga que eso no está bien. Ahí generamos y atendemos también a las diferentes necesidades. Qué bueno es atender a las diferentes necesidades que se presentan y poder solventarlas y generar esa convivencia armónica que tanto anhelamos y que estamos trabajando arduamente en el sistema educativo, sobre todo para construirla de la mejor manera. Y ahora voy a compartir con ustedes la pirámide de las prácticas restaurativas. Y aquí me voy a quedar un poco para poder conocer un poco la gran utilidad que tienen estas herramientas que están al alcance de nosotros, que la podemos ejecutar, que la podemos practicar en cualquier momento. Cabe mencionar que cada uno de estos eventos vamos a ir detallando de forma minuciosa cuáles son esas prácticas y la gran utilidad que tienen en todos los ámbitos, como lo había dicho Tatiana, en todos los ámbitos, tanto familiar, escolar, laboral y algo importante, sobre todo personal, porque como las prácticas te ayudan a ti, te ayudan a tomar conciencia de lo que vas realizando, es algo sorprendente. Veamos, las prácticas restaurativas van desde lo informal hasta lo más formal. Si hablamos de prácticas informales, es importante decirles que las prácticas informales no necesitan mayor preparación, no necesita estar un experto dirigiéndolas, guiando las prácticas, sino necesita sobre todo una participación activa y permitirles que las otras personas puedan participar.
Las prácticas informales no involucran tantas personas, se las puede hacer de un individuo a otro. ¿A través de qué? Aquí les voy a dar a conocer, ustedes pueden observar la imagen. Dentro de las prácticas informales tenemos la escucha activa, tenemos la declaración afectiva, la comunicación no violenta, el diálogo restaurativo. También tenemos los círculos proactivos para crear sentido de comunidad, círculos de diálogos. En esos, básicamente, cuando hablamos de estas prácticas informales, se las pueden ejecutar, son espontáneas en cualquier momento. Por ejemplo, cuando muchas veces nosotros estamos conversando con una persona, qué valioso es prestarle la atención, activar nuestros 5 sentidos y escucharle nada más, porque hay muchas personas que lo único que quieren es que les escuches, nada más necesitan. Entonces, una escucha activa, una escucha empática, tener esa declaración afectiva, la capacidad de decirle cómo te hace sentir, cómo te sientes, cómo te hace sentir la conducta de otro. La comunicación no violenta y el diálogo restaurativo, que poco a poco ustedes van a conocer estas prácticas en los siguientes segmentos. Los círculos proactivos. Los círculos proactivos también es una práctica informal, porque nosotros lo podemos ejecutar a través de preguntas sencillas, preguntas que te permiten conectar con el otro ser humano. El simple hecho de reunirte, quizá tú estás al frente, estás liderando, como les había dicho, una persona en calidad de autoridad, está liderando, puede ser el DC, está liderando con un equipo o con un grupo de estudiantes, y solo el hecho de que le preguntes cómo te sientes el día de hoy, qué es lo que más te agrada de tu lugar de clase, eso te permite conectarte, te permite crear comunidad, fortalecer vínculos. Y en sí, diferentes preguntas que se pueden realizar. Dentro de las prácticas formales, porque ya había dicho las informales que se pueden ejecutar espontáneamente, las formales, estas, como lo podemos observar aquí, tiene que ver con los círculos preventivos y reactivos y también con las reuniones restaurativas. Implica mayor esfuerzo, se toma mayor tiempo, implica también un grupo mayor de personas. Tiene que existir una planificación, se lo tiene que realizar con anterioridad, sobre todo las reuniones restaurativas es un proceso más formal, donde tiene que haber una persona que conozca bien la metodología y esté formado para poder ejecutarla. Esto, como lo podemos observar en la imagen, en el triángulo, podemos notar que las bases son las prácticas informales. Y estamos como cumbre, tenemos las prácticas formales, que esto ya se lo ejecuta y sobre todo, pues, muchas veces no hay que, tenemos que tratar de evitar que llegue esto. Por eso podemos observar al lado derecho, ¿sí? Todos podemos observar al lado derecho y notamos que, en este caso, el cuerpo docente, los profesionales del DC, los administrativos, están invitados a que sean y que conozcan la metodología de las prácticas restaurativas y ejecuten, sobre todo, pongan su gran esfuerzo del 80 al 90% en las prácticas informales, que tiene que ver con lo proactivo, como yo les había dicho, proactivo, crear comunidad, fortalecer, hacer preguntas para conocerse mejor, para afianzar los vínculos. De eso se trata. Si trabajamos del 80 y 90% en las prácticas informales, nosotros estamos en gran medida reduciendo situaciones de conflictos o de violencia que se puedan presentar, porque qué factible y qué mejor es cuando los estudiantes, cuando las familias podemos ejecutarlo en cualquier momento, podemos ejecutarlo y nos damos cuenta que si prevenimos, va a ser mejor que cuando se llegue a dar una situación. Y aquí quiero compartir una experiencia como profesional de apoyo distrital. Tengo el gusto de trabajar con 50 profesionales y les comento que cada vez que iniciamos nuestras reuniones de equipo, iniciamos con una pregunta para crear comunidad. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Qué es lo que más te agrada de tu equipo de trabajo? Entonces, miren, muchas cosas. ¿Con quién te gustaría tomarte un café? Hay muchas preguntas que nosotros vamos realizando y les comento que estas preguntas nos han ayudado sobre todo
a fortalecer nuestras relaciones, a conocernos un poco más, a ponernos también en el lugar de la otra persona, porque muchas veces juzgamos sin tener esa oportunidad de acercarnos y decirle cómo te sientes. Y en tantas preguntas que hacemos, hay muchas personas, muchos compañeros que han podido expresar lo que realmente están sintiendo por una situación que están pasando. Y esto nos ha permitido como equipo acompañarnos, valorarnos más, apreciarnos, y nuestro trabajo en equipo lo hacemos con mayor responsabilidad. Por motivo de salud he tenido que varias veces dejarles ahí a mis compañeros encargados con una compañera, pero es tan hermoso sentir que ellos, a pesar de que no está, en este caso Jenny López, o no está la persona que es la representante ahí, ellos están trabajando bien. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado, y porque han desarrollado ese compromiso, ese profesionalismo, que no necesitas que esté tu líder ahí para que esté diciendo lo que tienes que hacer, sino que tú lo haces porque sabes y representas a un gran equipo. Y de eso me siento muy orgullosa de pertenecer a nuestro equipo 23 de 01DS, que es magnífico, pero sobre todo por las prácticas restaurativas, porque lo hemos tomado de la mejor manera y lo estamos ejecutando en nuestras prácticas diarias. Más adelante ustedes van a poder observar una imagen muy interesante, un gráfico que hemos pegado aquí justamente. Cuando preguntamos qué es para ti las prácticas restaurativas, muchas personas escribieron, y estas son una de las palabras que están ahí, que dice, ¿qué es para ti las prácticas restaurativas? Justicia, apoyo, reunión, comunidad. Miren, fortalecer ese sentido de comunidad. Restaurativas, comunicación no violenta, comunicación no violenta, la red, los círculos, el bienestar, el cambio, espacios de bienestar, entre otros. Y quiero dejarles una frase muy bonita que siempre la llevo, y es: sé un arcoíris en la nube de alguien. Maya Angelou, poeta, autora y activista. Muchas gracias. Muchas gracias, Jan, Tatiana y Jenny, por sus importantes aportes. Gracias a todos y todas por mantenerse conectados en este importante conversatorio. En este momento vamos a dar lectura a sus preguntas e inquietudes que serán resueltas por nuestros expositadores. Les recomendamos que por temas de tiempo responderemos algunas inquietudes, y las que no logremos dar lectura en este momento serán tomadas en cuenta por nuestro equipo técnico para contestarlas posteriormente. Muy bien, tenemos varias consultas, pero vamos a iniciar con la primera, que es para Jan, y dice así: ¿cuáles son los límites que tienen las prácticas restaurativas? ¿Hasta qué punto ya no se deben aplicar? Gracias, Jan. Bueno, muchas gracias, Patti. ¿Cuáles son los límites de la práctica restaurativa? Como lo han comentado mis compañeras, la práctica restaurativa, su eje principal es todo el tema de crear un sentido de comunidad, relaciones, y prevenir las tensiones y el conflicto. Jenny acaba de decirles, si realmente enfocamos en eso, vamos a disminuir el índice de conflicto de comportamiento inadecuado, indebido, violento, vamos a tener menos. Sin embargo, somos humanos, es lógico que habrá de vez en cuando un conflicto y que hay que atenderlo, ¿no? Ahora, que me piden cuáles son los límites. Yo he trabajado muchos años con adolescentes en conflicto con la ley, ¿no? Con pandillas. Fíjese que hay estudios en distintos países que han demostrado que cuando el conflicto es más fuerte, que afecta mucho más que un conflicto más sencillo, pequeñito, lo restaurativo da mejor resultado todavía. Le puede parecer extraño, pero es así. ¿Y saben por qué es así? Simplemente cuando un conflicto es muy fuerte, que afecta profundamente a muchas personas, hay mucho más cuando hacemos ese encuentro restaurativo, donde está víctima, victimario y comunidad, hay mucho más emociones. Y las emociones se transmiten y hay empatía y es eso. Mientras que un conflicto pequeñito no habrá tantas emociones y tantas conexiones, ¿no? Entonces puede funcionar para pequeños, pero también para grandes. Sin embargo, hay que ir
poco a poco, paso a paso. Tenemos que aprender, ganar experiencia, y yo siempre sugiero, empezamos con las cosas pequeñitas, ganamos experiencia, empezamos con resultados positivos, y eso nos anima a crecer más y podemos abordar casos mucho más fuertes como caso de acoso, caso de violencia física fuerte. Honestamente no hay casi límites, pero sí que es un proceso que hay que ir progresivamente. Comenzamos, aprendemos cosas pequeñitas, resultados positivos, y vamos, porque si empezamos mañana y directamente un caso muy fuerte, quizás no nos va bien porque no sabemos manejarlo adecuadamente y nos puede ir en contra. No sé si, Pati, hay otra pregunta. Perfecto, Jan. Sí, hay una segunda consulta y esta está dirigida para Tatiana y es una muy buena pregunta. ¿La justicia restaurativa tiene una tendencia permisiva? Por favor, Tatiana. Muchas gracias, Pati. Bueno, como mencionó Jan, siempre hay una preparación previa para las prácticas restaurativas. Entonces, en la restaurativa siempre va a haber una sanción, una reparación del daño, por lo cual no es permisiva. Igual solo se basa más en el tema más humano, en el restaurar, en el reparar. Y una vez que el victimario haya cumplido con la sentencia, la sanción, es reinsertado en la sociedad, más no visto de una forma negativa o sigue siendo juzgado por un hecho que ya fue sancionado, a diferencia de la punitiva, que en realidad se encarga solo de cumplir con la justicia, cumplir con la pena y nada más. Entonces esa sería la diferencia, que no hay permisión, es simplemente una restauración y una responsabilidad de asumir los daños y repararlos. Gracias, Pati. Muy gentil, Tatiana, interesante. Vamos con una tercera pregunta y esta va dirigida para Jenny. Mi querida dice, ¿qué beneficios trae las prácticas restaurativas en la resolución de conflictos? Te dejamos. Muchísimas gracias, mi querida Pati, por la pregunta. Bueno, ¿cuáles son estos beneficios que las prácticas restaurativas pues, nos presenta, en este caso en una resolución de un conflicto? Las personas implicadas ante o en una situación de conflicto, cuando nosotros ejecutamos las prácticas restaurativas, ellas pueden participar activamente, haciendo referencia sobre todo a los tres actores, que es, en este caso, el ofensor o agresor, por así decirlo, o la persona que ha ofendido o agredido a alguien, el ofendido y la comunidad. Estos tres actores se implican ante la resolución del conflicto. Voy a hablarles de cada uno, ¿sí? Entonces, tenemos que la persona que ha sido ofendida tiene la posibilidad de poder expresar el impacto que el incidente ha tenido en su vida. Y sobre todo también va a poder decir cuáles son esas necesidades que tiene, ¿sí? La persona que ha sido, en este caso, el ofensor, va a tener la oportunidad de que participe en esta también, sobre todo en esta resolución, porque en muchos de los casos hemos notado que la persona que ha ofendido pues simplemente es como que sacada del sistema, expulsada, te vas. Si hablamos del sistema educativo, muchas veces lo sacamos de ahí o lo expulsamos o hay una medida para que se le aplique. Pero no, en las prácticas restaurativas, la persona que ha ofendido también puede participar y sobre todo pues que reconozca el daño que ha ocasionado en la persona, que pueda notar también más allá la dimensión, a dónde llegó y quiénes más fueron afectados por su conducta, porque en muchas de las ocasiones la persona que ha ofendido solo para él o para ella solo piensa que hay una persona afectada, cuando nos damos cuenta que las prácticas restaurativas te permiten que el ofensor vea más allá quiénes más fueron afectados. Por ejemplo, la familia, puede haber el entorno, si hablamos en un salón de clase, los compañeros de clase, las autoridades, los docentes. Y por último también que esta persona asuma la responsabilidad de sus actos y que pueda plantear qué puede hacer para restaurar las relaciones. Tiene
tiene una notable participación en la resolución de conflictos. Y en este sentido también es importante mencionar que no solo se puede dar una solución en el ámbito o en el aspecto concreto, por ejemplo, comprar o devolver algo, en muchas de las ocasiones, reparar, restaurar o algo, por ejemplo, una silla, como lo decía Jan, sino más allá, no es solo la parte concreta. En muchas ocasiones, la víctima, la persona que ha sido ofendida, lo que necesita es escucharle cuáles fueron las razones que le llevaron a hacer esto y también el poder saber y el poder sentir que la otra persona pueda disculparse, pueda aceptar que se equivocó y de esta manera, mi querida Patti, lo que estamos logrando es que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir, porque cuando uno se responsabiliza de algo y asume y sobre todo trata de restaurar y desde ese punto, de esa persona dice yo voy a pedir disculpas por lo que he hecho, lo hace de corazón y esto no vuelve a reincidir. Eso son dentro de los beneficios que podemos obtener de las prácticas restaurativas. Gracias, mi querida Patti. Excelente, mi querida Jenny. Muy clara tu respuesta. Bien, agradecemos a nuestros expositores y al público por su participación. Llegamos a la parte final de este importante conversatorio y les recordamos que juntos construimos la educación que soñamos. Muchas gracias por conectarse, tengan un excelente resto del día y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.